caso cerrado. Continuamos con este tema que está afectando a los niños de nuestro país. Y es la ansiedad de las elecciones políticas presidenciales que se llevaron a cabo durante los últimos 18 meses. Fue la campaña y la elección y los resultados de la elección. Sandra y Isabela, madre e hija, están demandando a Alejandro y a Lida por la suma de $5.000 porque a causa de un comentario, varios comentarios o continuos comentarios de la niña a un compañerito de escuela, este llegó al máximo de su paciencia y de su control y le dio un golpe a ella en la cara, causándole un hematoma aquí en su cara. Y en el estómago también, sí, doctora. Doctora, la dejó en el piso, doctora. O sea, no fue cualquier agresión. La dejó en el piso. Entonces, ¿usted se llama cómo? Mi nombre es Indra. Buenas tardes, doctora. Indra. ¿Y usted está aquí apoyando a la demandante? Sí, yo estoy apoyando a Sandra porque a pesar de que yo la conozco, yo también tengo una hija de la misma de Isabela y en la escuela de mi hija también se realizó esta actividad de un simulacro de elecciones presidenciales y no pasó esto, doctora. No hubo agresión. Libre expresión, exactamente, doctora, porque, libre no expresión. los niños no se metió pero señora, con otro disculpe, niño. los niños Ok, pero Indra, a ver, hay comentarios y hay comentarios, sí, pero hay comentarios que hieren porque son ofensivos y están atacando directamente a una persona que se pueda ver afectada. Tu hija hace comentarios como los indeseables se tienen que largar, mi hija tuvo la oportunidad de hasta dar un discurso y ella repitió lo mismo que decía el candidato, decía, vamos a limpiar la casa, vamos a hacer América grande otra vez, ¿ok? Ningún niño se ofendió y si algún niño se ofendió, no reaccionó de esta manera. Okay. Doctora, como le dije, no se dimensionó. Dime, Alejandro. Aquí te tengo una evidencia que la princesita esta de la señora me mandó por el teléfono. Por el teléfono. Por el teléfono. Ah, qué bonito. Imagínese. Qué fina. Esa fue mi forma Se ve que es muy de educadita defenderme tu después hija. de que él me pegó. Después de que me atacó, esa fue mi forma. Doctora, Ella no está, conocía ella esa está foto demandando y la- por o violencia sea, y mire lo que está generando ella. Doctora, mire no lo que me está diga. generando. Vamos a Esto invitar, también por una favor, disculpa, al doctora, señor Héctor Short y al abogado Ángel Leal. Es cuestión de cuidar nuestro país, nuestros derechos. Es cuestión de cuidar a su también, hija y de doctora. saber qué está haciendo Mira, y qué doctora, le mira hace. que pase a Por ella. eso, Mirar a no, ver quién señora. sabe Ok. para que usted no le pegue. Es cuestión de luchar por... Doctora. Ya. Hay maneras de luchar y hay maneras de Sí, luchar. pero doctora, es y que se esto puede fue luchar un sin ataque ofender físico, a nadie. doctora, mi Con hija respeto, simplemente señora, hablaba. con Hablemos de este respeto. tema, señor Simplemente Short, y hablaba. del Con mucho silencio y del revuelo que está causando aquí en este país. Con Buenas los tardes, chicos. doctora. Buenas tardes. Este es el resultado de una de las elecciones más contestadas en la historia de los Estados Unidos, donde los candidatos se dedicaron a hablar de temas personales en vez de hablar de los verdaderos temas que conciernen a la población, y uno de los candidatos a difamar a nuestra comunidad, que somos los hispanoamericanos, que hemos dado tanto a este país, más de 60 ganadores de la medalla de honor, entre ellos algunos que no estaban legal en este país y sirvieron en las Fuerzas Armadas de este país. Lo interesante aquí es, y es muy importante que ambas madres sepan, es que en este país existen instituciones, la Corte Suprema, la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia. Por tanto, no se lleven por todo lo que ha dicho la prensa. Las cosas no van a ser como, usted lo sabe muy bien, doctora, que no van a ser como han dicho los candidatos. Tenga paciencia y siéntase orgulloso. Lo que sí estuvo muy malo es la agresión en contra Por de la eso es que señorita, estoy porque acá, las mujeres no se tocan ni con el pétalo de una rosa. Ahora bien, Tal pero cual. tampoco las mujeres que provocan de esta manera pueden esperar que nadie las trate ni con cariño, Y doctora, es que ni con... adicionalmente eso no lo Porque hizo sea mi la hija. provocación Doctora, era él no es así. Por eso yo pido perdón. Por eso yo pido perdón. severa, la provocación Yo es también le severa. pido disculpas por lo de la foto y Ok, eso, pero eso no lo digo solamente doctor mi hija, Leal, doctora. ¿y usted qué viene a añadir acá? Aquellos de nosotros que nos dedicamos al mundo de la inmigración, estamos viviendo esto todos los días. Este es el pan de cada día para nosotros. Y este miedo es basado en lo que se ha escuchado.
Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es explicar. Sigue siendo un país de leyes. O sea, no nos todavía debemos hay llevar recursos. por la retórica de la política. Así es. Y no suframos tanto, porque una cosa dice la boca y otra las acciones cuando uno tiene que actuar. Doctora, ¿cómo podemos aliviarle la ansiedad? Porque hay estudios de que los niños están sufriendo un estrés Y lo estamos Tremendo. increíble con estamos esto de la viviendo. elección de toda Trump. la ¿Cómo familia. podemos aliviarle los sentimientos a los chicos? Una de las cosas que se recomienda es hablarles, aclararles, reasegurarles de que todo va a estar bien, de que todo se está gestionando, sobre todo en las familias que son obviamente, que sienten ese temor por ser afectadas, el reasegurarle de que todo va a estar bien. No importa las cosas como sean, van a estar bien. Sus padres van a estar protegidos, ellos van a estar bien, van a estar protegidos. Y yo también le aconsejo a los padres que limiten sus comentarios odiosos, porque al final eso lo que fomenta es odio, división y problemas. Y también limitarles un poco el acceso a tantas noticias, porque hay veces las noticias confunden a los niños. Perfecto. Decisión del caso. No cabe ustedes no fueron al médico, tú no fuiste al médico ni nada, no hay gastos médicos. Hubo gastos médicos, pero pues no fue tampoco ¿Pero dónde está fractura ni nada, no, doctora. ¿Cuánto pues te no vale gastaste? la pena. Yo pensé, ¿Cuánto te gastaste en el médico? Fueron $200, fue Perfecto, deducible o algo ok. así, no es representativo, doctora. Alejandro, comprendo perfectamente lo que te pasó. Tú estás en una situación, tú eres una persona sensible, te llevó a un límite, pero yo creo que tú tienes que aprender a que nadie te puede sacar de tus casillas y llevarte al punto donde tú golpees a alguien a menos que sea en defensa propia. Y como tienes que aprender esta lección porque es dolorosa, pero tienes que aprenderla y tienes que pagar por ella para que no la repitas jamás, le concedo la suma de $500 a la demandante. Doctora, y la plata del psicólogo que le he yo invertido al niño también. El psicólogo, es por el bien de él, Sí, claro. pero el golpe lo recibió ella. $500 para las demandantes, he dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de casos cerrados. Hace 2 años a mi mamá la diagnosticaron con Alzheimer's. Mis papás llevan 20 años de casados. Todo estaba bien hasta que llegó ella. Lo único que encuentro es a estos dos revolcándose en la cama de mi mamá. Y mi mamá no aparecía. Caso cerrado.